Información en directo, Palacio Federal Legislativo. Para el retorno de nuestros connacionales desde los a esta Estados hora Unidos, desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, donde está en desarrollo la sesión ordinaria pautada para el día de hoy. Inmediato escuchemos. Secuestrados en El Salvador. De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Son nuestras invitadas y nuestros invitados de honor, las madres, los padres, hermanos, hermanas, tías y tíos de las venezolanas y venezolanos secuestrados en un campo de concentración en El Salvador, y nos honra a este recinto, a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la presencia de venezolanas dignas, de venezolanos dignos que están aquí junto con nosotros, dando la pelea, dando la lucha para que se haga justicia y para que los venezolanos secuestrados en el campo de concentración de Nayib Bukele vuelvan a su patria, vuelvan a sus casas, vuelvan a el sitio junto con su familia para que puedan ser arropados por el amor de la patria venezolana. Están con nosotros Yurancy González, madre de Ángelo Sarabia, José Medina, padre de Edgardo Medina Barza, María Meléndez, tía de Ángelo Escalón, Idalis Chirinos, madre de Isqueibel Peñalosa, Carmen Carache, madre de Jason Hernández y Darwin Hernández, Mirelis Yelixa Contreras, madre de Bruce Cedeño, Inocencia Zavala, madre de Hosman Mati, Yaruma Angulo, cuñada de Luis Gustavo Rodríguez, Xiomara Álvarez, tía de Donovan y Triago, Leida Vargas, madre de Kervin Martínez, Yenice Barguilas, madre de Juan Trejo, Catherine Romero, hermana de Will Chirinos, Esmeralda Morillo, tía de Arturo Suárez, Oriani Vázquez, esposa de Luis Alfredo Núñez, Marlene Morillo, hermana de Luis Tomás Morillo, Angie Casares, madre de Jackson Silva, Damaceli Mercado, hermana de un preso en los Estados Unidos, Luis Mercado, Robinson Saavedra, padre de Robinson Josué Saavedra, Lorena Borrego, madre de Tito Martínez, Austria Pulgar, madre de Fitzgerald de Jesús Cornejo Pulgar, Damelis Vega, madre de Rafael Martínez Vegas, Carolina Lugo, madre de Henry Javier Vargas Lugo, Ángel Blanco, padre de Ángel Alberto Blanco Marín, Yulimar Daramis Rodríguez, madre de José Miguel Flores Rodríguez, Miriam Aguilera Agüero, madre de Gustavo Adolfo Aguilera Agüero, Mirna Gualdrón, madre de Luis Gualdrón Gualdrón, Tibisay Martínez, madre de Alexis Medina, Carlin Fuentes, madre de Joen Suárez, Janet Torres, madre de Cristian Peterson, Marien Padrón, madre de Kevin Guerrero, Noris Carrasquel, abuela de Jinder Angulo, Osvaldo Moreno, padre de Michael Moreno, Rena Jiménez, madre de Wilken Flores, Wilmer Ross, padre de Jesús Ross, Glendis Andrade, madre de Jesús Ríos, creo que es Wilmer Ríos, padre de Jesús Ríos, ¿así? Wilmer Ríos, padre de Jesús Ríos, Jetsi Arteaga, madre de Carlos Cañizales, María Gómez, madre de Víctor José Bracho, Mirelis Cacique, madre de Francisco Javier García Cacique, y Nubia Pérez, madre de Julio Enrique Zambrano Pérez, son nuestros invitados. Siéntanse bienvenidos y bienvenidas. Les damos un inmenso abrazo y nuestra certeza y convicción de que lograremos traer de vuelta a nuestras hermanas y hermanos secuestrados. Voy a dejar en el derecho de palabra para que abra el presente debate a la diputada Rosa León. Bien, solicita a la tribuna de oradores se le concede la bienvenida que les da el
presidente del Parlamento venezolano, la Junta Directiva, los familiares de nuestros migrantes secuestrados en El Salvador, quienes se encuentran el día de hoy presentes acá en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo a propósito de este punto que se ha establecido en el orden del día justamente para debatir sobre estas acciones humanitarias que ha emprendido el gobierno venezolano. Estimado presidente de nuestra Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, querido y estimado compatriota primer vicepresidente Pedro Infante, querida compatriota y camarada América Pérez, hermanos, hermanas, colegas diputados y diputadas, no puede ser más grande el amor, la solidaridad, la estima por todos ustedes, madres, hermanas, hermanos, padres. En nombre de esta Cámara Legislativa me corresponde hoy iniciar un debate duro, un debate que jamás hubiésemos querido dar en este Parlamento, pero ¿qué más podemos pedir y qué más podemos esperar del imperio norteamericano? Lamentablemente nos ha tocado hoy y les ha tocado a ustedes, estimados pueblo de Venezuela, y en esta representación, digna representación que tenemos hoy en nuestro Parlamento, pues comentar la vil violación de derechos humanos contra el pueblo de Venezuela y contra los compatriotas migrantes que hoy están secuestrados en El Salvador, por supuesto por órdenes de Donald Trump y con la anuencia y la venia del señor Bukele. No nos hemos equivocado nosotros y nosotras en este Parlamento en denunciarlos. No es la primera vez que hemos denunciado este tipo de acciones. Pero hoy queremos mencionar a 11, 12 días de este vil secuestro a nuestros hermanos y que sin duda pues lesiona la moral, el dolor, la acción de cada uno de nuestros familiares y que ese dolor se convierta en fuerza para que ustedes sepan, estimados familiares, respetuosamente les decimos, no están solos, no están solas. Aquí hay un pueblo que los acompaña, aquí hay una institución que los acompaña, aquí hay unos diputados, una diputada, un presidente, como lo es el presidente Nicolás Maduro Moro, que ha dado todo y que va a seguir dando todo y que a él lo vamos a respaldar y lo acompañamos en esta fase, en este momento que lamentablemente están viviendo ustedes. La primera parte es decir que nosotros y nosotras desde este Parlamento denunciamos no solo la canalla o la acción que ejecuta el imperialismo, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela, contra la patria toda, porque decir que hay un ciudadano, una ciudadana venezolana o venezolano secuestrado en el imperio, es decir, que nos interesa a todos y a todas. Es nuestro hijo, es nuestra hija, es nuestro hermano, sí nos interesa. Es un aspecto del derecho internacional y que hacemos un llamado desde este Parlamento a los entes internacionales, a la ONU y a todas esas organizaciones que defienden los derechos humanos. Queremos saber dónde están, qué han dicho, dónde está el pronunciamiento en función y en favor de este pueblo noble, de este pueblo sencillo, humilde, de todos y cada uno de estos ciudadanos y ciudadanas que no debieron nunca estar confinados en esa cárcel que ya lo hemos denunciado. Otro aspecto es el aspecto de los derechos humanos, flagrantemente violados, flagrantemente violada la Carta Interamericana y que no hay efectivamente un pronunciamiento. Y de igual manera, esto es un tema político, lo es, compatriotas, es un tema político. Es que no perdonan a nuestro pueblo, es que no perdonan a nuestro gobierno. Y ahí, pues nosotros y nosotras, en un ente del ejercicio político parlamentario, en esta instancia legislativa, pero también es una instancia de defensa de los intereses sagrados de nuestro pueblo, nosotros y nosotras pues hemos visto en estas últimas horas, hemos observado, hemos analizado, hemos estudiado en este Parlamento que no solamente en vocería, en la dirección directa del propio presidente de la República, del ciudadano ministro
de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, sino además, por supuesto, de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, que de inmediato se han abocado, conjuntamente con todo nuestro gobierno, a darle el acompañamiento, el apoyo, a generar todas las acciones que un gobierno responsable, que un gobierno revolucionario puede dar a sus conciudadanos. Y se han dado todas las acciones y todas las medidas. Y hemos visto y hemos sido prudentes también y cautelosos en cada una de las acciones. Hemos observado cómo la política se ha puesto al mando, cómo la política internacional, de asumir lo que sea, decía nuestro presidente de la República, y nosotros y nosotras respaldamos esa posición política, independientemente, y no le pedimos y no le exigimos a ningún compatriota, a ningún familiar que está hoy frente a nosotros y junto a nosotros, y los hemos visto alrededor de este Parlamento y en diferentes espacios del país. No le hemos pedido y no lo vamos a hacer, y no es correcto que se haga saber si alguien es rojo, amarillo, verde, azul. Son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, y hay una conducta extraordinaria de nuestro presidente, por supuesto, y de nuestros gobiernos revolucionarios. No solamente han criminalizado a este pueblo, no solamente han criminalizado a nuestros migrantes, sino, por supuesto, han violado la Carta Interamericana, como decía, y el único delito es ser venezolano. Y eso es lo que generó aquella campaña que no tiene 2 días, tiene días, tienen meses, tiene años, la campaña del desprestigio contra los venezolanos y las venezolanas. Hoy justifican entonces que este ejercicio, esta aprehensión contra nuestros migrantes, esta deportación, este secuestro, se justifica porque ya generaron una campaña. He ahí las alertas, las alarmas que siempre se hicieron en este país y desde este mismo Parlamento que siempre se generaron, porque había que justificar esta acción que hoy estamos viendo todos en Venezuela y en el mundo. Otro aspecto muy importante es la violación del debido proceso y el derecho legítimo de defenderse. ¿Cómo es posible? O sea, una ley aplicada desde una ley vetusta, que evidentemente es una ley que data de 1798, como lo es la ley del enemigo extranjero, aprobada en Estados Unidos para confrontar las guerras que tenían en esos momentos. Por supuesto, criminalizar, procesar, sin ningún tipo de derechos a aquellos y aquellas, franceses, alemanes, italianos y otro tipo de ciudadanos extranjeros que vivían en Estados Unidos en ese momento y que eran deportados y confinados también a cárceles igualitas que la de Bukele en este momento. Jamás nos imaginamos nosotros, se imaginaban nuestras familias que esto lo iba a vivir Venezuela o que esto lo iba a vivir algún ciudadano o ciudadana. Y ojo, lo puede vivir otro país del mundo. Por lo tanto, cuando Venezuela habla, cuando Venezuela alerta también al mundo. Y hoy desde este espacio, de esta alta tribuna de la República, yo también me sumo a las palabras y nos sumamos a las palabras de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, y seguimos alertando al mundo. Pedimos apoyo al mundo, solidaridad con nuestros hermanos, con nuestros connacionales. Solidaridad, solicitamos al mundo desde este Parlamento apoyo internacional en una acción conjunta para la defensa de los sagrados intereses y derechos de nuestros compatriotas migrantes hoy secuestrados por Estados Unidos y Salvador, porque es una conjunción para delinquir, diríamos nosotros y nosotras. Así que consideramos, estimados compatriotas, colegas parlamentarios, que debemos en concreto asumir, felicitar la acción, pero decía el mismo presidente de la República, no es suficiente. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir apoyando a nuestros familiares, a ustedes, que se constituyan equipos en cada territorio. Yo sé que se están haciendo la recolección de firmas, y a través de la recolección de firmas la captación de estructuras, de equipos, de compatriotas, de vocerías, para que efectivamente logremos este gran objetivo. Quiero cerrar felicitando la acción no solo de nuestro presidente, de nuestras autoridades nacionales, sino además también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el desplazamiento de los migrantes que pudieron ser rescatados en las últimas horas y que los hemos visto llegar, aterrizar
a suelo patrio y que además también inmediatamente los vemos hasta en los estados rotativos de los colegas diputados aquí en cada territorio, en Táchira, en Lara, en Zulia y en otros espacios, llegar y abrazarse con su familia. No es solamente irlos a buscar allá en aquellas tierras, es también traerlos, hacer el apoyo, el acompañamiento, la atención social, de salud, sino además es entregarlo a su familia, es ver, presenciar ese abrazo solidario. Nosotros queremos decirles a ustedes que también nos comprometemos con ustedes, que a ustedes en sus casas les va a llegar ese familiar, ese hijo, esa hermana, ese sobrino, ese nieto. Palabra empeñada de la Revolución Bolivariana, de nuestro presidente, de los diputados y diputadas. Muchas gracias, queridos compañeros. Solidaridad, porque sin duda que Venezuela somos todos y todas. Y los familiares de los migrantes son nuestros familiares, son nuestros hijos y son nuestras hijas. Gracias, presidente. Escuchaban la intervención de la diputada Rosa León, que abre este debate que se genera a esta hora en el hemiciclo de sesiones del Parlamento venezolano, un debate en relación a las acciones humanitarias emprendidas por el gobierno bolivariano por el retorno de nuestros connacionales desde los Estados Unidos de América. Diputado José Brito. Ha destacado la diputada León el compromiso de el gobierno bolivariano en realizar las acciones necesarias para el retorno de nuestros connacionales. Jesús Brito, ¿no? Durante el inicio de este debate, con el derecho de palabra de la diputada Rosa León. De Venezuela, saludo especialmente desde los parlamentarios de la oposición venezolana a todos los familiares que hoy se encuentran en nuestro hemiciclo protocolar. Para ustedes nuestra palabra de solidaridad, de respeto, de cariño y de cercanía en este momento doloroso en cada una de sus familias y doloroso para el país. Los venezolanos no son un objeto, una mercancía que se puede llevar a un depósito en otro país, no, ni mucho menos ser tratados como animales en unos campos de concentración en El Salvador en pleno siglo XXI. Por eso, desde la Asamblea Nacional, hoy llamamos a la unidad nacional para defender los derechos de estos hermanos nuestros venezolanos. No se trata del chavismo y de la oposición, no. En este Parlamento, el pueblo venezolano y los familiares pueden tener la seguridad que ambas bancadas los apoyamos, que ambas bancadas los vamos a acompañar en esta lucha y ambas bancadas estaremos trabajando para que vuelvan pronto esos venezolanos al territorio nacional. Yo voy a poner un ejemplo porque Estados Unidos miente al mundo sobre lo que está ocurriendo con nuestros hermanos. Claro, una mentira producto de una narrativa que por años un sector que se llama de oposición ha llevado por todo el mundo. Y digo se llama de oposición porque no representa a la oposición venezolana, representa a ellos, a su guión y a sus propios intereses, pero no a la oposición. Hoy la oposición está aquí defendiendo a ese venezolano y defendiendo a esa familia venezolana, no llamando por el mundo a sanciones, no llamando por el mundo que todos los venezolanos ahora pertenecen a una banda criminal del Tren de Aragua que encabeza el presidente de la República. Esa es la narrativa. La narrativa es que el presidente de Venezuela mandó a esos países a la banda
el Tren de Aragua, mintiendo al mundo con esa narrativa, diciendo que con eso hacen más débil a quienes gobiernan. No, ni con eso ni con sanciones, porque ya son bastantes años así demostrados. Y mienten descaradamente. Yo voy a poner el ejemplo, así como están las fotografías de todos esos familiares, yo voy a mostrar la de este joven, que también está en El Salvador, Yolfran Alejandro Escobar Falcón. Él es de Chirgua. Este joven fue llevado a la cárcel de El Salvador y la Oficina de Inmigración de Estados Unidos publicó este tuit. Un tuit donde dice que pertenecen a la red criminal Tren de Aragua y que estaban en Estados Unidos desde el 2003 operando y causando estragos en los Estados Unidos, desde el 2003. Bueno, en el 2003 no se conocía una banda llamada Tren de Aragua. Miente Estados Unidos. No tiene justificación eso que están alegando contra los venezolanos. Pero no solo eso. En el 2003, este joven, Yolfran Alejandro, tenía 4 años de edad. ¿Cómo iba a ser miembro de una banda a los 4 años de edad? Imposible. Mentira. Este joven que conozco desde que nació, a los 4 años estaba ya en su pueblo, un pueblo agricultor, donde se cultiva la papa. Y cuando estuvo en Venezuela nunca estuvo inmiscuido en una situación legal, nunca estuvo privado de libertad. Y aquí está la certificación de sus antecedentes penales en Venezuela. Nunca estuvo privado de libertad. Y el origen de esta organización criminal se dice que estuvo en la cárcel de Tocorón, que además fue una cárcel abordada por el Estado venezolano y que hoy se tiene control de la misma. Que yo como opositor no voy a negar que eso fue así, eso es público, notorio y comunicacional, que se ha avanzado en el control de las cárceles en Venezuela y no hay pranatos hoy en las cárceles de Venezuela, gracias a Dios. ¿Se tardó? Sí, pero hoy esa es la realidad y seguimos apostando porque eso sea así. Pero este señor, este joven, antes de irse a Estados Unidos, estuvo 5 años en Colombia. Y aquí están los antecedentes penales también de Colombia. Y no tiene ninguna entrada por algún delito en Colombia. Es inocente, no es criminal como todos los que tienen hoy secuestrados en El Salvador. No son delincuentes, son venezolanos y exigimos a Nayib Bukele que entregue a los venezolanos y hoy vuelvan al territorio de Venezuela a abrazar a su familia, que es donde deben estar. Hoy a esos jóvenes se le viola los derechos humanos, se le viola el debido proceso, el derecho a la defensa, absolutamente todo. Y por eso desde el Parlamento Nacional exigimos su liberación y apoyamos desde la oposición venezolana todos los avances, todas las acciones que está ejecutando el Ejecutivo Nacional para retornar al país a nuestros venezolanos. Buenas tardes. La deportación, es decir, el proceso de tomar seres humanos y llevarlos contra su voluntad
a tierras extrañas, a tierras extranjeras, de los cuales estas personas no comparten ni la nacionalidad de esas tierras, ni siquiera muchos de ellos conocimiento de esas zonas a las que son llevados y arrojados. Inició muy temprano en la Alemania nazi. En tiempos tan tempranos como 1933. Y empezaron, por supuesto, por los comunistas. Empezaron a ser llevados salvajemente y arrojados a los campos de concentración. Después se ensañaron con personas con algún tipo de discapacidad. Y los nazis, escucha Bukele, los nazis aprobaron una ley donde mencionaban que las personas con discapacidad eran personas, literalmente, voy a decir esto textualmente, personas con una vida que no merece ser vivida. Literalmente establecido en la ley penal, que por supuesto legalizó eufemísticamente la eutanasia. Y más de 80.000 personas con algún tipo de discapacidad, habiendo nacido en suelo alemán, habiendo tenido la nacionalidad alemana, pero por el gravísimo crimen de haber cometido el crimen de haber nacido con una discapacidad, fueron asesinados en campos de concentración. Y después vinieron por los judíos. Por eso el presidente Nicolás Maduro repite tantas veces esa frase, ese poema de un activista contra la Alemania nazi, el pastor Martin Niemöller, de un hombre que él mismo estuvo recluido en campos de concentración de la Alemania nazi. Primero vinieron por los socialistas y yo no hice nada porque yo no era socialista. Después vinieron por los sindicalistas y yo no hice nada porque yo no era sindicalista. Después vinieron por los judíos y yo no hice nada porque yo no era judío. Después vinieron por mí. Y cuando vinieron por mí, no había nadie que hiciera nada por mí. Eso tenemos que decírnoslo, repetirlo una y otra vez, cuando abordemos, cuando trabajemos, cuando activamente recorramos todo el territorio de esta República y todas las instancias a las que haya que recurrir, porque esos 238 venezolanas y venezolanos secuestrados en El Salvador son nuestros hermanos, son nuestros hijos, son nuestras hijas, son nuestros padres, son nuestros tíos, son nuestra familia. No podemos voltear la mirada, ningún venezolano puede voltear la mirada. No podemos decir que ese no es nuestro problema, ese es nuestro problema. Es un problema de vida o muerte, el rescate de nuestros hermanos secuestrados. Y hay cartas de Heinrich Himmler, cartas y órdenes de Hermann Göring, por muchos atribuido como el número 2 del horroroso régimen nazi, encomendando a un carnicero, a un asesino, Raymond Heydrich, lo que él eufemísticamente, me refiero a Göring, me refiero a Himmler, llamaron la solución final. Y encargan a Heydrich de los campos de concentración en la antigua Checoslovaquia, de los campos de concentración en Polonia, y le dicen, ocúpese de la solución final. Y son espeluznantes, son escalofriantes la manera, las mentiras con las que abordan burocráticamente el asesinato de 8 millones de personas. Estás gastando mucha plata en balas porque primero los fusilaban. Después se buscaron a la floreciente industria química alemana
Cada vez que usted se tome una aspirina, gracias a Dios y a la Virgen, soy alérgico a la aspirina. Cada vez que usted se tome una aspirina Bayer, sepa que Bayer fue la que fabricó el gas asesino, el Ciclón B, con la que mataban a los judíos en los campos de concentración. Después no tenían plata ni para pagar el Ciclón B cuando estaban perdiendo la guerra. Y asesinaban a judíos con el humo de la cremación de los cuerpos de otros judíos. Aquí digo y afirmo que el Heydrich de Marcos Rubio se llama Nayib Bukele, que el carnicero de Nayib Bukele está protagonizando uno de los eventos más espantosos, más deleznables y más vergonzosos que haya conocido la historia de América. Prestar su territorio para que se instalen campos de concentración donde personas que solamente han cometido el delito de ser venezolanos y ser venezolanas están siendo llevados a la llamada cárcel de máxima seguridad. Eso no es una cárcel, es un campo de concentración y nuestros hermanos y nuestras hermanas no tienen ninguna razón para estar allí. Están secuestrados por Marcos Rubio, están secuestrados por Nayib Bukele. Mujeres inocentes en una cárcel donde solo hay hombres. Hombres inocentes, albañiles, barberos, peluqueros, maquilladores, agricultores, maestros, comerciantes, dependientes. El único delito, ser venezolano. En una campaña brutal que ya lleva varios años, cuando Julio Borges decía que los venezolanos éramos una plaga, que la migración venezolana era una plaga, es exactamente lo mismo que la ley de la Alemania nazi, que las personas con discapacidad no merecían vivir. Si tú dices que una nacionalidad y una condición de esa nacionalidad es razón suficiente para que seas perseguido, atacado, secuestrado, maltratado, bulliado, estás haciendo exactamente lo mismo que hizo Raymond Heydrich con los judíos en Checoslovaquia, exactamente lo mismo que hizo Adolf Hitler con los judíos, con los comunistas, con los gitanos, con los homosexuales y con las personas con discapacidad. Es exactamente lo mismo. Apelando además a una ley que la misma justicia estadounidense en este momento la tiene bloqueada. Dice que es absolutamente inaplicable y es absolutamente inaplicable. Una ley de 1798 que se ha aplicado en esta oportunidad por cuarta ocasión, que antecede a todas las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, anterior a la Carta de Naciones Unidas, anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, anterior a las 2 declaraciones que se han firmado sobre el derecho de los migrantes al trabajo en el extranjero. Imaginemos por un momento si Venezuela hubiera tenido, si los gobernantes venezolanos, si Hugo Chávez y Nicolás Maduro hubieran tenido el talante de Nayib Bukele o el talante de Marcos Rubio, el talante nazi de Marcos Rubio, el talante nazi de Nayib Bukele, con los 6 millones de colombianos que se vinieron a esta tierra, con el 1 millón de españoles, italianos y portugueses que se vinieron a esta tierra, con los 800.000 ecuatorianos que se vinieron a esta tierra, con las centenas de miles de peruanos que se vinieron a esta tierra, con las decenas de miles de chilenos que se vinieron a esta tierra huyendo del nazismo de Augusto Pinochet, de la persecución y de la muerte. Muy por el contrario, hicimos lo contrario de lo que denunciaba el pastor Niemöller en su poema. Abrimos los brazos y los acogimos con los brazos abiertos a españoles, a italianos, a colombianos, a peruanos, a ecuatorianos, a árabes,
Cada vez que un hombre o mujer del mundo huyó de la guerra, de la persecución, de la tortura, cada vez que un hombre o mujer del mundo huyó de las dificultades económicas o de los 120 años de guerra que lleva Colombia, aquí no había campos de concentración, había casa, pan, estudio, trabajo, abrazo. Y no me voy a extender demasiado sobre cosas que son absolutamente evidentes, absolutamente obvias. En primer lugar, en primerísimo lugar, la inmensa mayoría, para no decir la totalidad, de nuestros hermanos secuestrados en El Salvador, ni siquiera conocen y en su vida habían pisado el territorio de la República de El Salvador. Por tanto, no habían cometido ninguna falta ni ningún delito en la República de El Salvador. ¿Cómo es que están ahora secuestrados en la República de El Salvador por Nayib Bukele? ¿Cómo se explica eso? Señor secretario de Naciones Unidas, explíquenos a Venezuela eso. Señor alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas, que a cada rato vocifera, que a cada rato cacarea, explíquenos a los venezolanos cómo es posible que una persona que en su vida haya ido a El Salvador esté preso hoy en El Salvador. ¿Bajo qué norma? ¿Bajo qué ley? ¿Bajo qué código? ¿Bajo qué constitución? Explíquennos. No voy a hablar de ese basural de la historia que es la Organización de Estados Americanos. No me voy a molestar ni siquiera a preguntar por eso. Estamos además frente a un narcisista, frente a un personaje que, como dice la canción del grupo de rock uruguayo del Cuarteto de Nos, su único enemigo es el espejo y se llama Nayib Bukele. ¿No lo vieron ayer? Espejito, espejito, en este caso la red Grok de inteligencia artificial. ¿Quién es el presidente más bonito? ¿Cuál es el presidente más popular del mundo? Y la red Grok le dijo, cállate fascista, es Claudia Sheinbaum. Está ahí, no lo pudo borrar. Y para que existan Adolf Hitler, Hermann Göring, Raymond Heydrich, Himmler, tiene que haber otro tipo de seres. Los que se les arrodillaron, y los que se hicieron los locos, los que voltearon la mirada. ¿Quieren ver a alguien que se les arrodilla cada rato a los nuevos Hitler, a los nuevos Himmler, a los nuevos Heydrich? Rueda video. Créanme que me quedo sin voz, sin aliento, cuando un niño me pide, María Corina, tráeme a tu mamá. Mejor que se vayan a El Salvador, a esos cárceles, en vez de a Venezuela. Absolutamente. Yo creo que esta es una propuesta muy poderosa que ha formulado en conjunto el presidente de El Salvador y el secretario de Estado. Creo que un esquema como el que se plantea con El Salvador es muy poderoso, le envía un mensaje directo que lo que le espera no es la impunidad de regresar a Venezuela, sino la justicia más severa en los Estados Unidos o en un tercer país. Esa basura llamada María Corina Machado utilizó, porque fue toda una gran operación para otra vez atacar a Venezuela como un todo. Ya nadie se cae a mentiras con eso.
Porque lo primero que dijeron sobre las sanciones, las María Corina Machado, los Julio Borges, los Paparoni, los Leopoldo López, es que solamente iban a afectar a los jerarcas del régimen, cuando realmente sabían que eran sanciones contra la salud, contra la educación, contra la alimentación, contra la cultura, contra la felicidad de nuestro pueblo, directamente. Ya todo el mundo sabe los efectos nefastos de guerra de las sanciones contra una población inocente. Pero después utilizaron a la migración y por eso la facilitaron. Y por eso han ganado millones de dólares dirigiendo a los grupos de coyotes que llevaban a la gente a Estados Unidos. Ahora fírmame este papel que se llama el papel de miedo creíble. Tenían abogados allá en Estados Unidos y rápidamente los distribuyeron por estados demócratas. Y también ya pronto se va a saber cómo fue un plan, no fue una cosa espontánea, no fue una cosa voluntaria, un plan para afectar la tranquilidad en los Estados Unidos para después decir que era Venezuela. En base a la ley del enemigo extranjero, resulta, yo no sé si hay tren de Aragua, creo que no, a estas alturas, en Chile, en Perú, en Colombia o en Estados Unidos. Sé de un país donde el tren de Aragua fue aniquilado, exterminado, se llama República Bolivariana de Venezuela. Al menos un país que ha acabado con las bandas criminales, un país que ha limpiado el territorio de la acción brutal de esas bandas criminales, desde el secuestro, el homicidio, el tráfico de droga, el tráfico de menores de edad, la trata de personas para ser utilizadas como comercio sexual. A todos los neutralizamos. Y banda que procure reorganizarse, los vamos a desmantelar. Y nueva banda que intente surgir, los vamos a neutralizar. Buena gente como somos, ponemos a la orden nuestra experiencia, en vez de llenarse la boca metiendo mentiras, gobierno de Chile o de Perú o de Estados Unidos. Pregúntenos cómo hicimos, y lo hicimos junto al pueblo, y lo hicimos en resguardo absoluto de los derechos humanos de la gente, pero principalmente los derechos humanos de la gente de bien de Venezuela, que tiene derecho, y por eso ahora disfruta del libre tránsito, de la libertad económica y sobre todo de su libertad individual. Es indignante que el nuevo Heydrich, llamado Nayib Bukele, que el nuevo Goering, llamado Marco Rubio, y que las nuevas lacayas y lacayos que inventaban que vinieran niños llorándole a las ventanas de los carros. María Corina, tráeme a mi mamá. Y ella lo mandó para El Salvador. María Corina, tráeme a mi papá. Y ella lo mandó para El Salvador. Y cuando uno revisa qué clase de delito puede haber cometido un migrante venezolano para ser tratado con tal salvajismo, más del 90%, absolutamente ninguna falta. Pero cuando aparecen algunas faltas, las faltas son infracción de tránsito, ruidos molestos, así de bárbaros son. Venezolano o venezolana que no se solidarice,
que no busque activamente la libertad de nuestros 238 muchachos, está volteando la mirada. Ojalá no le pase lo que dice Niemöller. Ojalá no le pase que en algún momento sea un familiar, sea una tía, sea un tío, sea un hermano, sea un hijo. Porque hoy no son 238 familias las que están siendo afectadas por ese secuestro bárbaro. Somos 30 millones de indignados. Son nuestros 238 y los queremos de vuelta a Venezuela. Los queremos de vuelta a su casa. Los queremos de vuelta al abrazo de su madre, al abrazo de su padre. Los queremos aquí para que abracen a sus hijos, para que abracen a sus esposas. Somos 30 millones de indignados. Y no vamos a descansar. Vamos a denunciar donde haya que denunciar. Vamos a trabajar donde haya que trabajar. Ya lo está haciendo el presidente Maduro. Ya estamos contratando todos los bufetes que se tengan que contratar. Pero esto no es solamente un caso de derecho. Esto no es un caso solamente de tribunales. Esto es un caso de lesa humanidad. Están cometiendo crímenes de lesa humanidad en contra de venezolanos, cuyo único delito es que por sus venas corre la sangre de Simón Bolívar, la sangre de Francisco de Miranda, la sangre de Antonio José de Sucre, la sangre de Luisa Cáceres de Arismendi. Ese es el único delito que cometieron. Y no vamos a descansar frente a ustedes, que son sus madres y nuestras madres, que son sus padres y nuestros padres, que son hijas, hijos, como somos nosotros, de ustedes también. Frente a ustedes, frente a la fotografía de nuestros hermanos secuestrados, les decimos, y lo lograremos, los queremos de vuelta, los traeremos de vuelta, sanos y salvos, a los 238, ni uno más ni uno menos, a los secuestrados, y nos traeremos a todos los venezolanos y a todas las venezolanas que son perseguidos en este momento sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de ley en los Estados Unidos de América. Estados Unidos no es un país seguro. Estados Unidos es un país que no respeta los derechos humanos de los migrantes. Los traeremos de vuelta. Volverán a su abrazo. Volverán a sus casas. Volverán a la mesa de la cocina cuando la mamá les sirve el plato de comida del almuerzo y de la cena. Volverán a abrazar a sus hijos. Volverán a abrazar a sus madres. Volverán con su familia, que es nuestra familia. Y no descansaremos y lo lograremos. Los queremos de vuelta a los 238. Bien, escuchaban ustedes el compromiso del Parlamento venezolano en realizar todas las acciones necesarias junto al Ejecutivo Nacional para que retornen a nuestro país los más de 230 venezolanos secuestrados por el gobierno de El Salvador, donde han sido violados todos sus derechos. Invitar a las diputadas y a los diputados, junto a nuestras familias de los 238 secuestrados en El Salvador, para que nos dirijamos, al finalizar la sesión ordinaria del día de hoy, al proceso de recolección de firmas que todo el territorio nacional se está haciendo para que todas las venezolanas y todos los venezolanos expresemos nuestra indignación, nuestra denuncia, nuestro grito, hasta que estén de vuelta quienes nunca debieron haber sido llevados a un campo de concentración en El Salvador. No hay nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Bien, es el desarrollo de la sesión ordinaria de Siguiente este punto, jueves. orden del Con día, señora esta secretaria. información nosotros vamos a retornar el pase al estudio. Adelante.